El día de antes de ayer estuvo con nosotros en la víspera de su cumpleaños el afamado periodista y escritor, algunos me dicen el mejor escritor vigente del Paraguay, Bernardo Neri Farina. Yo le hice una pregunta sobre cuál es su evaluación de la sociedad paraguaya con respecto a la política actual en el Paraguay y cuál es el futuro que él avisora en los próximos tiempos. A lo que me hizo un comentario bastante contundente que inspira el editorial del día de la fecha. Vamos a ver el material que dura 1 minuto y luego hablamos con respecto al editorial. Adelante. Yo creo que la política ha muerto en el Paraguay. Ha muerto. Claro, no existe la política. El poder se maneja de otros niveles, no de los partidos políticos ni de la política tradicional, no existe. Hay intereses económicos, grupos económicos muy fuertes. Todo se maneja a través de los negocios, todos son negocios. Y se están matando los partidos políticos. Los grupos de intereses económicos están matando a los partidos políticos. Porque los partidos políticos nacerían o deberían nacer en los pensadores, los que pensaran en el Estado, los que pensaran en el país. En la patria. El concepto de Estado ha muerto también. Hoy, bueno, en el Paraguay siempre se confundió Estado con gobierno, son dos cosas diferentes. Pero hoy el aparato gubernamental que está copado por el aparato de negocios ha matado el aparato estatal en sí. Si uno habla hoy a la juventud que es mayoritaria, recordemos que alrededor del 70% de los 6 millones de paraguayos que viven en Paraguay, 6.100.000 según el último censo, tienen menos de 40 años, 45 años para ser más exacto. Si uno habla de política y uno le dice yo soy colorado o yo soy liberal, automáticamente viene a la mente el tema de las campañas electorales, se asocia con cosas de la política, que no tienen absolutamente nada que ver. Pareciera ser que hacer política ya está mal, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se da este fenómeno? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la verdadera? Vamos a intentar, y vamos a aprovechar mucho que lo tenemos en piso al doctor hoy, vamos a intentar regresar un poco a la esencia de los partidos, no solamente en el Paraguay, sino también en el mundo, ¿verdad? Por ejemplo, en México teníamos el PRI, en los Estados Unidos el gran partido demócrata, el gran partido republicano, por ejemplo, en España ni hablar, ¿verdad? La cantidad de partidos que hay, en la Argentina el peronismo, los radicales, ¿verdad? Tan importantes. En el Paraguay el mítico Partido Colorado, el Partido Liberal, que con sus aciertos, con sus virtudes y con sus desafíos han construido un país que hoy tenemos, ¿verdad? Partidos como el Partido Febrerista, otros partidos más nuevos como Patria Querida, Encuentro Nacional, todos han contribuido de alguna manera. Pero pareciera ser que partido político, maquinaria electoral. Yo soy colorado y yo tengo que estar ligado al prebendarismo, al clientelismo. Yo soy liberal, yo tengo que colocar... Es como que se posicionó esa idea en la mente de los ciudadanos y por ende entramos en un círculo vicioso de participar o no participar. Hagan una prueba, pregúntenle a la gente que les rodea ¿qué opinas que participe en el partido que yo soy afiliado? No te metas, la política es esto, es aquello y todo tipo de, a veces ignorando la verdad. ¿Cuál es la verdadera función? Cuando el señor Bernardo Neri Farina dice que los partidos políticos han muerto, que la política, ¿a qué se refiere específicamente? ¿Dónde quedó el debate doctrinario de un partido político? ¿Dónde quedó el debate ideológico de un partido político? ¿Dónde quedó esa función de representar a la ciudadanía con el gobernante que fue electo a través de ese partido? ¿Qué pasó con eso? Pareciera ser que hoy es medios de prensa, gobierno electo, y el partido político se queda ahí como al margen sin ninguna función clara. Cuando estos grandes
intelectuales como don Euclides, Acevedo, Bernardo Neri Farina, don Roberto Paredes, tantos intelectuales de tantos años en política, de alguna manera, directo o indirectamente, dicen que la función de los partidos políticos se ha dejado, ha caducado y que tenemos que retomar ese civismo. ¿A qué específicamente se refieren? Está bien, ha muerto la política. ¿Qué podemos hacer para recuperarla? De eso vamos a hablar. Doctor Euclides Acevedo. Los partidos políticos han muerto, dice Bernardo Neri Farina. Pero en política y probablemente en la religión, los muertos a veces gozan de buena salud o a veces resucitan. ¿Y qué es lo que nosotros nos estamos planteando con un montón de compatriotas? La resurrección de los partidos políticos, la recuperación del poder perdido, ese poder que fue capturado, fue secuestrado por las oligarquías, por los poderes fácticos económicos, del mundo de la banca, del mundo de la vialidad, del mundo farmacéutico, de la vacunocracia, de los integrantes del crimen organizado. Ellos reemplazaron a los partidos políticos y no haciéndolos desaparecer, sino alquilándolos, usándolos, comprándolos. Y eso hace que haya una crisis de representatividad. Hoy día los parlamentarios casi ya no responden a los partidos políticos en cuyo nombre llegaron, sino responden a aquellos que administran los negocios del Estado. Y el Estado tiene que estar administrado por políticos profesionales educados para lo mismo. Y quiere decir entonces que si viene de un partido político, de acuerdo a su ideología, a su doctrina, administra el Estado, que siempre será de todos. Por eso es que la democracia supone mayorías y minorías que son siempre coyunturales. Pero los partidos políticos, por corrupción interna o por falta de preparación, se fueron extinguiendo. Partidos poderosos, pusiste el PRI desapareció. O sea, se volvió a recuperar ahí con Peña Nieto y bueno, y después alguien que estuvo en el PRI, como López Obrador, que salió y creó Morena, lo sustituyó. El famoso APRA en el Perú, partido poderosísimo, de Haya de la Torre, con Alan García, prácticamente después con su muerte desapareció el APRA. En la Argentina, el peronismo tiene una capacidad de reinventarse. Va desde la izquierda a la derecha, va desde la guerrilla a las elecciones tradicionales. En Bolivia, el MNR, el famoso partido de la Revolución Boliviana, también desapareció. En Chile prácticamente desapareció la democracia cristiana, que era todopoderosa. O sea, en Paraguay el Partido Colorado está ausente de coloradismo, el Partido Liberal ausente de liberalismo. La llamada tercera posición o el tercer espacio, que es el progresismo, o algunos le llaman de izquierda, está lejos de un debate ideológico. ¿Qué es el socialismo hoy día y en este momento? ¿Qué condiciones y qué objetivos busca? Entonces nosotros tenemos una crisis estructural en el Paraguay, precisamente como consecuencia de lo que señaló Bernardo Farina, de que desaparecieron los partidos políticos como agentes de comunicación de una parte de la ciudadanía, porque los partidos políticos no le representan a todo el mundo, representan a un sector determinado por su doctrina, por su ideología, por su trayectoria, por lo que sea. Y hoy día los dirigentes políticos lo que buscan es simplemente llegar a prosperidad económica lo más rápido posible. ¿Y qué es? Una forma de ascenso social. El diputado que no tenía nada, ahí camisa peteña. Un mujer paraguayo como diputado de entrada, o sea, hay una perversión del sentido del servicio. ¿Por qué? Porque los partidos políticos abandonaron la educación cívica. Maquinaria electoral, hay que ganar las elecciones.
Y es un pelotudo a veces el tipo del campo que dice, ese partido lo manda, o sea, hay una cuestión, una cultura de la devastación, una cultura de la depredación de los partidos políticos, que tenemos que volver a recuperar. Juan León Mallorquín, Partido Colorado, dirigente connotado, presidente de la Junta de Gobierno, se murió sin haber pagado toda la cuota para su casa propia. Justo Pastor Benítez, ilustradísimo profesor secundario, universitario, parlamentario de encendidos discursos, andaba en micro, colgado de las triveras. O sea, hoy vas a ver vos un diputado, un parlamentario, en los términos, no, ¿por qué? Porque cayeron en la fascinación, en la trampa de la sociedad de consumo. Y efectivamente, mientras los poderes fácticos dominen este país, los partidos políticos no van a resucitar y tienen que resucitar. Por eso hablo yo de una gran unidad, de una gran alianza de los partidos políticos, cualquiera sea su doctrina, cualquiera sea su ideología, con un proyecto patriótico, el proyecto de la resurrección nacional, el proyecto de la recuperación del Estado Nacional que no existe hasta hoy. Y definitivamente que cada uno se dedique a lo suyo, decía Levi Ruffinelli antes que inventó la frase del poststronismo, decía en ABC Color de aquella época de la dictadura, la política no pasa por los partidos políticos, pasa por los medios de comunicación. Hoy día se repite lo mismo. Con esta diferencia, los medios de comunicación no van a ser nunca alternativas de poder. Pueden crear políticos en el poder, pero la función del periodismo, y explicó muy bien Bernardo Neri Farina, es justamente cuestionar al poder, no ser un poder, porque del momento que hay el poder, entonces se tergiversa la función. Entonces es importante este debate para que la juventud haga política. Mi propuesta siempre, hagan política, y la política es la búsqueda del poder. El poder es la administración del Estado, y la administración del Estado supone buscar el bienestar del pueblo, el bienestar de los más desposeídos. Y justamente administrar esas contradicciones requiere preparación, requiere formación y requiere el evangelio de la ética. Porque mientras nosotros tengamos averiados morales, el crimen organizado nos va a ganar siempre, porque son más competentes. Dos preguntas. ¿Es posible entonces tener una democracia sin partidos políticos? Imposible. Eso quiero que me expliques. Imposible, porque la democracia supone representatividad. Si el poder fáctico, si vos no sos representante de los vialeros, no te vas a sentir representado en ellos. Ellos representan intereses puntuales, intereses particulares, legítimos, por cierto. Y el político lo que tiene que buscar es que todos ganen dinero, los ganaderos, los agricultores, los obreros, los empresarios, los farmacéuticos, todos que ganen, pero que las reglas sean claras. ¿Qué pasa con la China? La China, libre mercado, es un país con libre mercado, pero con el control del Partido Comunista, que justamente pone las reglas para que todos tengan la misma oportunidad. Y hay que buscar que todos ganen, hay que buscar que todos sean ricos. Entonces los partidos políticos tienen que entrenar a sus afiliados para eso. Hay que buscar el poder, pero el poder no como objetivo, sino el poder como herramienta para buscar la libertad, la igualdad y por sobre todas las cosas mantener la soberanía y la identidad nacional. Te hago una pregunta, doctor. ¿Qué debería ser un afiliado, un buen colorado, que es el partido mayoritario? Voy a usar como ejemplo, yo soy colorado. ¿Qué tiene que hacer un colorado, aparte de ir a votar cuando son cada 5 años las elecciones o las municipales, etcétera? ¿Qué debería hacer aparte de las elecciones un colorado? No, afuera de las elecciones, que ese es un rito de cada 5 años establecido por la ley. Eso no es ser colorado. No. Ser colorado quiere decir, en primer lugar, saber la historia de su partido. Punto uno, historia. Punto uno, historia. Segundo, entender los principios del partido, adherirse a eso, y cuando tenga un cargo, ejercer de acuerdo a la doctrina que le da el partido. Un católico que no va a misa los domingos no es católico. Un colorado que no es agrarista y popular no es colorado.
Un liberal que no defiende la propiedad privada del libre mercado y la participación aleatoria del Estado no es liberal. Bueno, y el socialista que no apuesta por la igualdad, pues no lo es. Entonces, lo primero que tiene que hacer un colorado, ya que pusiste el ejemplo, es aprender su partido, la historia de su partido, la trayectoria de sus dirigentes, y después votará por el que quiera. ¿Y qué hace mientras va, participa, se inscribe en algo que haya para aportar, se va a las reuniones, da su opinión? ¿Qué es hacer política en un partido más allá? ¿Qué es la militancia? Más allá de la elección. La militancia es formar parte de los organismos de base del partido. Y los organismos de base del partido debe educar. Por eso el dirigente político es fundamentalmente un pedagogo. Es un maestro, tiene que explicar para que el adherente permanezca, porque si ese adherente no está convencido, fácilmente se va a ir a otro lado y va a votar no por su partido, sino que va a votar por el quien compra su voto. Porque yo entiendo que ahí en el medio es donde está la ausencia, doctor. No es en las elecciones, es espectacular ahí, pero acá mientras se debe seguir participando, deben seguir debatiendo, tiene que haber disidencia, tiene que haber discusión. Debate, diálogo, historia. O sea, cuando usted le dice a los jóvenes ahí en la Cámara, participen en política, el profesor Bernardo Neri Farina le dice que él le dice a sus alumnos, participen, lo peor que pueden hacer es no participar. Claro, porque si no participa entra otro. Pero ahí a mí me da la sensación, vamos a preguntar a Luana qué piensa ella, me da la sensación que el joven, cuando uno le dice participa en política, es vos vas a ser candidato para algo. No se refiere a eso. Participar en política es inmiscuirse en los debates, estar ahí, porque no todos pueden ser candidatos. Por supuesto, además interesarse en el país, porque yo puedo ser un militante político y no quiero tener ningún cargo, pero puedo formar parte de una sociedad anónima, puedo formar parte del directorio de una empresa, puedo formar parte de un sindicato. Yo no puedo ser sindicalista y militante partidario al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque yo tengo que defender los intereses de la clase trabajadora y en la clase trabajadora hay distintos partidos. Vale decir que esto es un debate que debe estimularse. Hay que recuperar los partidos políticos y hay que recuperar en su contenido, repito, sustitución, liberación de los poderes fácticos que lo han capturado, que lo han secuestrado, que lo han comprado. Total, quiero saber qué opina la juventud, porque Luana, hablando en serio, representa también, ella es una señora, una profesional, pero representa también a la juventud. ¿Qué opina un joven o una joven de 26, 25, 24 años, compañeras de facultad tuya, cuando le hablas de política así, ¿hay un rechazo tácito ya automático? Sí, yo creo que sí. Es el rechazo, se puede sumar también la palabra hartazgo. Es como que tantas cosas negativas vemos hoy en la actualidad con los partidos políticos, con los movimientos, con las jugadas que hacen a veces en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, que le mueven aquí una pieza allá, al final para beneficiar a un grupo en específico, que se hacen ciertas alianzas, entre comillas, que al final los únicos beneficiados son aquí los políticos. Y yo creo que lo explicó de una manera fenomenal también el doctor, pero sí quiero aportar que me parece que yo, con mi visión más juvenil, por así decirlo, en el momento actual de los partidos políticos, hoy creo que prevalecen más los intereses económicos de distintos grupos. Creo que no hay secretos. Ya no, en realidad, el que hoy asume el poder es para beneficio propio y es para beneficiar al grupo económico, a un cierto sector económico. ¿Cómo se creó, por ejemplo, el Partido Colorado, el PLRA, por ejemplo, que fueron un grupo de locos, de rebeldes, que dijeron, vamos nosotros a crear, vamos a unir nuestras ideas, nuestras opiniones y vamos al frente? Hoy en día no existe más eso. Hoy me parece que no prevalecen las ideas, sino los intereses. No prevalecen las ideas, sino los intereses. Sí. Magistral tu frase. Mira qué interesante lo que digo. No prevalecen las ideas, es decir, las ideologías. Pero fíjate vos, una joven como Luana está reflejando el escepticismo por ser cómodo y clemente con el lenguaje.
No es que está harta, está indiferente. No le produce ninguna curiosidad, no le produce ningún entusiasmo. ¿Por qué? Porque ve todos los días la contaminación de la corrupción a los partidos políticos. Entonces nadie quiere hacer política. El político está desprestigiado porque es sinónimo de corrupción e incompetencia. Y tabija y mondá. Sí. Esa es la traducción que hace el común de la gente. Y hay que cambiar ese diabólico paradigma de que hay que hacer política para ganar dinero y no importa cómo. Entonces hay que recuperar por la vía de la educación. Siempre la educación es la única forma de salvarnos. Entonces los partidos políticos deben tener sus centros de formación, sus centros educativos, sus centros de extensión universitaria, su militancia cotidiana y no solamente al asistencialismo. La seccional solamente pone el cajón para el muerto o el medicamento para el enfermo. No. ¿Qué más? Su principal enfermedad es su ignorancia. Es como en la pichape, es como en la necorreligionario, para que pueda realmente él, cuando llegue a donde llegue con un bagaje ético. Tenemos que recuperar eso, si no, repito, nos vamos a hacer un estado fallido en breve. Este tema de las seccionales, ¿verdad? A mí, por ejemplo, doctor, yo siento mucho cuando la gente ve de manera despectiva la seccional o el seccionalero, porque a mí me parece un instrumento, yo que soy un amante de la historia, cuántas cosas positivas han sucedido en las seccionales. Y es un instrumento de bien, porque tenés ya la estructura. Imagínate si eso que usted está diciendo se pudiese aplicar, la cantidad de gente que se puede llegar a través de la doctrina, a través de la ciencia política, a través de instruir, porque no hay peor libertad de expresión si no tengo libertad de pensamiento. Y si no tengo conocimiento, ¿para qué quiero libertad de expresión? Pues fíjate vos, las seccionales coloradas, que son la base y la potencia electoral del Partido Colorado, no están representados. En el gobierno están los tecnócratas, al servicio de intereses de poderes fácticos, no a los intereses del partido político en cuyo nombre ganó las elecciones. Hay una diferencia, un distanciamiento entre los actuales gobernantes y la organización de base, que son las seccionales en el caso del Partido Colorado, claro, y serían de los comités de los otros partidos, ¿verdad? Entonces, finalmente, no hace falta que vos hagas militancia, que tengas plata, que financies la campaña del candidato, y a cambio de eso vos le pedís un cargo. El pobre infeliz que va y vota, que se mueve durante la campaña electoral y se queda con un miserable puestito en la administración de puertos o en cualquier hospital. Quiero concluir. Un minuto, doctor. Quiero preguntarte algo para terminar. Quiero que te dirija, porque esto es fundamental. ¿Qué es realmente hacer política? Desmitificar eso que se ha empañado hoy, que uno tiene esa concepción negativa de la política. ¿Qué es hacer política para un joven paraguayo? Decía San Ignacio Loyola que la política es una forma superior de amar. ¿Qué quiere decir eso? Buscar la libertad y la igualdad. Repetimos varias veces acá que la igualdad que no está precedida por la libertad y la libertad que no busca la igualdad no tiene sentido, es un contrasentido político, un crimen político. Entonces, ¿qué hay que hacer hoy? Hacer política es prepararse para administrar el Estado. Búsqueda del poder. Un partido político que no busca el poder es formular la física sin el principio de la gravedad. Buscar el poder, pero no el poder como la concupiscencia de la vida, sino el poder como influencia para que se pueda efectivamente cristalizar los proyectos de desarrollo, no de crecimiento solamente, de desarrollo, que significa una distribución inteligente de la riqueza y sobre todo participación de la ciudadanía en el gobierno nacional. No puede estar a cargo de una élite desvinculada de la sociedad, porque eso produce resentimiento, odio y por sobre todas las cosas, insurrección social que a veces termina con derramamiento de sangre. Y ojalá eso no suceda. O como dirían en España, que el cambio en el Paraguay no se produzca de golpe. Totalmente. Este fue el editorial, espero que haya sido de provecho. Quédate ahí, en instante tenemos una entrevista magistral para seguir hablando de este tema.